Eureka, un podcast de hallazgos emprendedores. Todo emprendedor en sus comienzos es capitán y soldado, director de orquesta y violinista. Tiene que patear el centro y cabecear. Pero, ¿qué pasa cuando ya no nos alcanzan las horas del día? ¿Qué es importante y qué es urgente? ¿Cómo delegar sin perder el control? ¿Cuáles son las tareas que deberían ser delegadas? En este episodio te cuento las respuestas que encontré a esas preguntas y cómo eso cambió mi modo de ver los negocios. Mi nombre es Nico Zambón y te invito a abrir los ojos. Porque a otros les sucedió antes que a nosotros y porque podemos aprender de ellos. Subí el volumen, abrí la cabeza y acompáñame. Vamos a iluminar de hallazgos el camino emprendedor. Equipamientos del Charrúa, buenos días. Habla Julieta. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, buen día. Mi nombre es Germán. Yo llamaba para preguntar si tienen bombas de agua para pileta. Estoy buscando la AG50L. Sí, señor. Tenemos bombas para piscinas. Ah, bueno, genial. ¿Tienen la AG50L en particular? Yo le digo, déjeme un segundo que consulto si quedaron de esas. No corte, por favor. Bueno. Hola. Sí, hola. ¿Cómo me dijo que era su nombre? Germán. Germán, sí. Tenemos la bomba que busca. Ah, bueno, perfecto. Y te pregunto, ¿esa bomba es como para una pileta de 40.000 litros? Te consulto porque no estoy seguro de que sea esa o la AG50T la que necesito. Estuve mirando un poco en internet, pero la página de la marca no lo especifica. La verdad que no sé. A ver, déjeme que le pregunte al chico que las instala y le digo, no corte, por favor. Sí, señor. La AG50L es para 40.000 litros. Ah, bueno, genial entonces. Te pregunto, ¿ustedes tienen repuestos para esa bomba, no? Porque ya me pasó con una más económica que compré antes, que se me rompió y no había repuestos en ningún lado. Entonces me decidí a comprar esta, que por lo que me dijeron es mejor. Sí, entiendo. Mire, de la marca AG, hace unos meses ya no estamos trayendo repuestos porque el proveedor subió mucho los precios y mi jefe decidió no comprar más hasta que los bajen. Ah, bueno, igual me parece que esta bomba es mejor, aunque todo depende del precio. ¿Me podrías decir cuánto cuesta y cómo la puedo pagar? Sí, la puede pagar de contado con un 10% de descuento. Con tarjeta de débito sin ese descuento o si no con tarjeta de crédito en 6 cuotas sin interés. ¿Y el precio? El precio no lo tengo en este momento, pero para la tarde yo le puedo devolver la llamada y se lo doy. Y ya de paso le confirmo si sigue estando la promoción del 10% de descuento por pago en efectivo. ¿A la tarde recién? Son las 9:30 de la mañana. Sí, pasa que mi jefe tuvo que salir con un cliente justo cuando estaba revisando la lista de los precios. Entonces no tengo la lista actualizada. Además, seguramente mi jefe ya no vuelva en la mañana porque también tenía que ir al banco a resolver un tema urgente. Bueno, ¿sabés qué? Deja nomás. Yo capaz llamo a la tarde para preguntar. Muy amable, Julieta. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, señor. Que tenga buen día. Hasta luego.
¿Alguna vez como consumidor o consumidora te pasó algo así? ¿Alguna vez trabajando en el negocio de otro o de otra estuviste en la situación de Julieta? ¿Alguna vez, aunque puede que no te hayas dado cuenta, estuviste en el rol del jefe de Julieta? Ese jefe o jefa al que hay que preguntarle absolutamente todo antes de hacerlo o de tomar una decisión. Como en todos los episodios hasta ahora, voy a intentar hacer dos cosas. Primero, dar a entender los motivos por los cuales esto es tan habitual, sobre todo en negocios pequeños y medianos. Y segundo, vamos a ver cómo podemos hacer para que este problema no se vuelva una desventaja para nosotros como emprendedores y para nuestro emprendimiento, lógicamente, dado que, como vimos, el cliente no suele llevarse una gran experiencia al ponerse en contacto con nuestro negocio si es que estamos en esta situación. Si miramos un poco hacia atrás, en los primeros episodios de este podcast, hablamos de los posibles orígenes de los emprendedores, habitualmente surgidos de trabajos técnicos que ya realizábamos, de hobbies que teníamos en nuestro tiempo libre o de la necesidad de producir ingresos por haber perdido el trabajo, por ejemplo. En todos los casos, vimos cómo el impulso emprendedor nos lleva a iniciar un negocio que antes no existía y del que en realidad sabíamos bastante poco. Además, estuvimos hablando de analizar el entorno macro, ese entorno político, social, económico, tecnológico, el entorno de la competencia, de analizar a los clientes y a las propuestas que les llevamos, las estrategias que podríamos seguir para posicionarnos en ese entorno. Estuvimos hablando un poco de todo esto. También vimos cómo esas variables externas nos presentan oportunidades y amenazas. Te propongo entonces que volvamos un poco al comienzo y revisemos cómo un emprendedor puede ver a su negocio una vez que éste ya comenzó a tener una cierta trayectoria. Lo que vamos a hacer entonces es lo que se llama un análisis interno, mirar hacia adentro, que nos tendría que dar como resultado una lista de fortalezas y debilidades. Comencemos entonces. Cuando un emprendedor mira puertas adentro de su negocio, puede verlo en principio desde un punto de vista tradicional u operativo. Esta forma de ver el negocio se centra en entenderlo como una cadena de actividades que hay que realizar para producir ingresos, ¿no? Si tomamos el ejemplo de este comercio de equipamientos para piletas, donde vimos que trabaja Julieta, podríamos decir que a grandes rasgos esa cadena de actividades del negocio sería algo más o menos así. Comprar mercadería, pagar a proveedores, trasladar los productos al local comercial donde se van a vender las mercaderías o comercializarlas, cobrar a los clientes que las compran, entregar el producto al cliente y luego reponer la mercadería, volver a empezar con este círculo de compra-venta de productos. Si prestamos atención, vemos cómo el que rige esta cadena o rueda operativa del negocio es lo que vendemos, es el producto o servicio. Para el comercio del ejemplo sería una bomba de agua, pero si le sacamos el producto podemos ver que este modelo de actividades, esta lista de actividades, sirve para cualquier otro negocio, dado que todo comercio compra, paga a proveedores, traslada productos comprados, los vende, cobra por venderlos, los entrega y luego los repone, es decir, luego reinicia este camino de compra-venta. Toda empresa o negocio es un continuo de estas actividades operativas básicas, aunque obviamente cada una tiene sus particularidades, sus diferencias. Si pensamos en cualquier emprendedor en sus comienzos, vemos cómo éste estaría haciendo todas y cada una de esas actividades él mismo, ¿no? Porque no tiene empleados, está solo, está comenzando. Con el tiempo, si las cosas van bien, podrá ir incorporando personal y por lo tanto cubriendo esas tareas. Para esto, el emprendedor se para en el centro de la escena y pasa a ser un facilitador. Una vez que va incorporando personal, va facilitando la tarea de los otros.
Se transforma entonces en un acelerador de esas tareas que hacen otros. Si imaginamos a todas las actividades como una rueda, diríamos que el emprendedor cumple la función de que la rueda gire lo más rápido posible, comprando productos, pagando, vendiendo, cobrando y volviendo a comprar. Ese es el emprendedor operativo, el que ve a su negocio como una rueda que hay que girar tanto como sea posible. Toma él o ella todas las decisiones operativas que sean necesarias y le dedica todas las horas de su día a solucionar los problemas operativos que puedan producir lentitud en esa rueda operativa, esa rueda de actividades fundamentales para generar ingresos. Como vimos allá en el primer episodio de Eureka, cuando hablábamos del mito del emprendedor, la razón central por la cual el emprendedor suele concentrarse tanto en cuestiones operativas es porque originalmente es muy probable que haya sido un técnico que se puso las botas de emprendedor y ahora tiene problemas nuevos y diferentes. Dedicar tanto esfuerzo y tiempo a cuestiones operativas hace que el emprendedor empiece a perder la posibilidad de ver más allá de lo que sucede internamente en su negocio. Esto se conoce como la miopía empresarial, es decir, que solo vemos lo que está más cerca nuestro y nos perdemos un poco lo que sucede alrededor. Como vemos en el llamado entre Germán y Julieta, ese famoso jefe del que ella habla ya no puede atender al mismo tiempo a todos los problemas operativos. Aunque se esfuerce mucho por lograrlo, no puede hacerlo por una cuestión de tiempo. Si bien tiene personas, entre comillas, encargadas de ciertas tareas, daría la impresión de que no pueden tomar ciertas decisiones básicas y ni siquiera tienen muy claro de qué se trata su trabajo, ¿no? Para que esto quede lo más claro posible, me parece interesante leerte ahora una pequeñísima cita textual. La cita dice lo siguiente: los peores ejemplos de espíritu pobre se encuentran habitualmente en el pequeño negocio dirigido por un dictador o dictadora que no tolera oposiciones y que insiste en tomar solo o sola todas las decisiones. La peor desorganización se encuentra en los pequeños negocios en los que todo el mundo tiene 4 tareas y nadie sabe bien qué es lo que cada cual debería estar haciendo. Esta cita que acabo de leer tiene poco de novedoso. La escribió Peter Drucker allá por el año 1954 en el libro La gerencia de empresas. Sí, hace por lo menos 70 años. Esto no tiene nada de nuevo. En resumen, si bien es cierto que el emprendedor en sus comienzos debe ser ese hombre orquesta que toca absolutamente todos los instrumentos de la banda, no puede perder de vista que el futuro del negocio está en sus manos y sobre todo en su visión. Si el emprendedor nubla su visión ocupándose de todas las tareas operativas y por lo tanto pierde de vista el entorno y el futuro, estará poniendo en riesgo al negocio en sí. Por eso el título de este episodio, pretender controlar todo, es, en efecto, no controlar nada. Porque todo esto se termina notando en la experiencia que se lleva el cliente cuando se pone en contacto con nosotros. Tal cual como escuchábamos en la llamada entre Germán y Julieta. Y es acá donde entra en juego el contexto. Porque si el cliente no tiene alternativa más que comprarnos a nosotros, podremos darnos el lujo de hacer las cosas como queramos, sin preocuparnos mucho, aunque en el camino estemos dejando la oportunidad de ganar más dinero y además de construir grandes ventajas competitivas. Podríamos decidir hasta dónde queremos crecer, total, el sol sale para todos. Y todo lo que producimos o traemos para vender, se vende igual. Ahora bien, si el contexto cambia y aparecen competidores que pueden quitarnos a esos clientes, entonces estaremos complicados. Un ejemplo típico de esto es el de Kodak, aquella gigantesca empresa norteamericana que llegó a tener una cosa así como el 85 al 90% del mercado de cámaras de fotos y de las peliculitas para revelar, tanto en Estados Unidos como casi en todo Occidente.
Kodak invirtió más en defender sus productos analógicos que en abrazar la transformación digital que se estaba dando allá por los 90, 2000. Y de ser ese gigante de la innovación, terminó en bancarrota, justamente por negarse a la innovación que le demandaba el entorno. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir para no caer en este problema? ¿Y cómo se hace para salir si uno ya está en el medio de esta situación? Una vez más, como venimos diciendo en Eureka, el camino es la mirada estratégica, la observación amplia y abarcativa del entorno. Podemos llamar entonces, como decíamos al principio, al emprendedor que sí tiene esta visión, el emprendedor estratégico. Mientras que el emprendedor operativo del que hablábamos antes ve a su negocio o a su empresa como una sucesión de actividades que tienen que ser realizadas para generar ingresos, para ganar dinero, el emprendedor estratégico no deja estas ideas de lado, sino que además evalúa cómo su negocio se para frente al entorno, cómo compite y cómo se diferencia del resto. En palabras claras, el emprendedor operativo analiza cómo funciona su negocio, mientras que el emprendedor estratégico analiza cómo su negocio entrega valor a sus clientes. Esa es la diferencia central, si lo tenemos que poner en pocas palabras. El operativo mira cómo funciona el negocio, cómo gira esa rueda, cómo giran los engranajes, y el emprendedor estratégico analiza cómo su negocio entrega valor a los clientes. Ojo, esto no quiere decir que observar el funcionamiento del negocio esté mal, solo que es una mirada más bien escueta, estrecha, para quien dirige el negocio. Es necesario hacerlo, a esto que digo de fijarse cómo funciona, pero la verdad es que no es suficiente. Para no encallarse, para no encasillarse en las tareas operativas, hay que pensar en cómo nuestro negocio crea y entrega valor al cliente, que es el cliente, en última instancia, el motivo por el cual nuestro negocio existe. Entonces, ¿cómo hacemos ese análisis interno estratégico de nuestro negocio? Lo primero que hay que responder es ¿qué valoran los clientes de lo que les damos, de lo que les ofrecemos? Es decir, aquella propuesta de valor de la que hablábamos en el episodio 4 de este podcast. Debemos detectar los motivos por los cuales esos clientes nos compran. Y podemos hacernos algunas preguntas. ¿Esos clientes nos compran porque tenemos mejores precios? ¿Porque ofrecemos una mayor calidad? ¿Es porque nuestro producto es diferente? ¿Es solo porque estamos cerca de ellos y les resulta más cómodo venir? ¿Porque tenemos servicio postventa? ¿O nos compran por puro compromiso? Porque no tienen alternativa. Te sugiero que pienses en estas preguntas y que agregues las que creas necesarias para responder a por qué los clientes actuales compran en tu negocio y no en otro. Una sugerencia habitual es que se le pregunte directamente a los clientes por qué nos compran. Pero también hay una serie de tendencias actuales que están demostrando que esto puede llevarnos a lugares equivocados. Porque parecería que la mayoría de las veces cuando somos consultados como consumidores, tendemos a responder mintiendo. Esto se ve particularmente claro con los resultados de las encuestas antes de las elecciones políticas, donde las encuestas previas muestran a un ganador clarísimo y después termina ganando otro. Digamos, es la diferencia entre la intención de voto y el voto lo que nos puede dar una encuesta directa a los clientes. Por eso actualmente se suele sugerir que más que preguntarle al cliente directamente, lo que deberíamos hacer es observar qué hace cuando se enfrenta a nuestro negocio o a nuestro producto. Cómo se comporta más que lo que dice sobre nuestro producto o lo que argumenta de por qué lo compraría o por qué lo compra. A partir de saber qué valoran los clientes, entonces es que podemos entender cuáles son las actividades clave de nuestro negocio. Esas actividades, las actividades estratégicas, son las que brindan mayor valor a nuestros clientes y, por lo tanto, serán los motivos por los que ellos estarán dispuestos a pagar más o a pagar un precio diferente. Es decir, que serán las actividades que sustenten una ventaja para nuestro negocio y nos darán
probablemente más rentabilidad en el largo plazo. Estas actividades se pueden agrupar en 2 grupos, básicamente, en función de esas ventajas que pueden producir para nuestro negocio. Primero, están las actividades que producen ventajas estáticas o ventajas fáciles de imitar. Y segundo, actividades que producen ventajas dinámicas o difíciles de imitar. Las actividades que producen ventajas estáticas o fáciles de imitar son aquellas que están relacionadas con la inversión de dinero, como podría ser la infraestructura, un nuevo local comercial, la incorporación de nuevas tecnologías o, por ejemplo, la compra de insumos especiales diferentes. Como vemos, las ventajas que nos pueden producir esas actividades de las que hablo son las que tienen que ver con bajar los costos para ganar productividad o con demorar menos atendiendo a un cliente o con vernos diferentes por una cuestión de imagen. Estas ventajas, decía, son fáciles de imitar porque si un competidor quiere igualarnos o quiere incluso sobrepasarnos, es cuestión de invertir dinero para ponerse a nuestra altura o incluso para sobrepasarnos. Por otro lado, por suerte, hay actividades que producen ventajas dinámicas o difíciles de imitar, como decía recién. Esas actividades son las que dependen mucho menos del dinero y están determinadas básicamente por nuestra cultura como negocio, como organización. Por otro lado, y por suerte, existen actividades que pueden generar ventajas dinámicas o que son más difíciles de imitar. Son las actividades que dependen mucho menos del dinero y están más determinadas por lo que podríamos decir es nuestra cultura como negocio. Podemos decir, por ejemplo, la visión que tengamos del futuro, cómo entendemos el trabajo en equipo, si somos abiertos o cerrados a nuevas ideas y cómo estamos dispuestos a cambiar nuestro modo de hacer las cosas por una cuestión de generar valor para el cliente. Además, acá podríamos hablar de los conocimientos que tenemos, de cómo sabemos hacer las cosas de manera distinta y además cómo aprovechamos esos conocimientos, cómo le sacamos el jugo. Incorporar o mejorar estas actividades quizá cueste más esfuerzo que las primeras, pero casi no significan ninguna inversión en dinero. Es decir, las estáticas, las que son fáciles de imitar, es cuestión de inyectar dinero a la empresa. Y estas otras, las dinámicas o que son más culturales, más difíciles de imitar, casi no significan ninguna inversión de capital. Como su nombre lo dice, las ventajas que producen son mucho menos imitables por los competidores, dado que la cultura, es decir, los valores, la visión, el propósito, no se pueden comprar e implementar así de un día para el otro. Una vez detectadas esas actividades, las estáticas o fáciles de imitar que implican mayor inversión y las actividades que nos producen ventajas dinámicas que son más difíciles de imitar y que implican mucho menos dinero pero sí más esfuerzo probablemente, tendremos que enlistarlas y observar cómo estamos parados en cada una de ellas. Porque esto al principio lo que estábamos haciendo era identificar cuáles son esas actividades y después tenemos que darle un valor en cuanto a cómo las estamos desarrollando en nuestro negocio. Es decir, tenemos que decir, esto es una fortaleza o esto es una debilidad. En esta actividad estamos más bien flojos de cómo estamos parados respecto a otros competidores. Y en esta otra actividad en realidad somos muy fuertes y estamos muy bien parados y podemos competir con mucha más fortaleza. Por eso fortaleza y debilidad. Las actividades en las que seamos buenos y en las que estemos por delante de nuestra competencia, como decía, las pondremos bajo el título de fortalezas. Y aquellas en las que nos veamos menos favorecidos y sean cuestiones a mejorar, las pondremos bajo el título de debilidades. De esta manera habremos generado un primer esquema de fortalezas y debilidades, a partir de las actividades estratégicas más importantes, que producen valor para nuestros clientes. Luego de hacer este análisis interno, deberemos cruzarlo con el análisis externo, para más tarde poder ver cómo aprovechar oportunidades a través de nuestras fortalezas, por ejemplo. Este será el tema del que tratará el episodio 10 de este podcast. Pero llegados a este punto es probable que estés pensando en cómo hacer para que
una empresa con una cultura más arraigada pueda querer tomar este tipo de caminos. Dado que la cultura son los cimientos de toda organización, la respuesta correcta, si la hay, sería cambiando la cultura. Porque hay muchos ejemplos, sobre todo de empresas grandes, que han intentado darse a sí mismas una especie de lavado de cara y subirse a algún cambio social o tecnológico. Y la verdad es que se les nota, se les suele notar y tampoco les suele dar buenos resultados hacer este tipo de cosas. Estoy pensando, por ejemplo, en bancos añejados, queriendo rejuvenecer su imagen usando apps y gastando millones en anuncios publicitarios para hacer frente al movimiento fintech, este movimiento de empresas financieras tecnológicas, como podríamos nombrar Mercado Pago o Ualá en Argentina. Y ojo, esto de cambiar la cultura no estoy queriendo decir que sea imposible, para nada. De hecho, el mismo Peter Drucker, que lo citábamos antes, se pregunta ¿qué pueden hacer los pequeños negocios que padecen esta estrechez de visión? Y él mismo responde que lo primero que tiene que suceder es que tienen que sufrir bastante como para poder introducir un punto de vista externo, para ampliar su visión. En otras palabras, podríamos decir que tienen que reconocer que hay un problema y salir a buscar ayuda afuera de su negocio, afuera de su empresa. También Drucker dice que reconocer estos problemas suele ser complicado porque estos son los problemas del éxito. Problemas que surgen luego de un éxito inicial. Y la mayoría de nosotros cree que las conductas y las actitudes que nos llevaron a ese éxito inicial van a ser las mismas que nos llevarán al siguiente éxito. Y la verdad es que eso casi nunca es cierto. En fin, cambiar la cultura no es cosa fácil, para nada, pero a veces el entorno no nos deja opción. Y es en esos casos cuando hay emprendimientos que salen adelante y se reinventan, y hay otros que prefieren morir con las botas puestas y con la cultura que tenían, y digamos, no ceder a los cambios que el contexto demanda. Si tu emprendimiento está gestándose o aún no tiene una cultura arraigada como la que describíamos, espero sinceramente que este episodio te sirva para revisar tu cultura, revisar la cultura que te gustaría imprimirle a tu emprendimiento en el largo plazo y que aproveches los momentos iniciales, que son, como siempre, el momento donde esto cuesta mucho menos esfuerzo y hay que dedicarle ese pequeño esfuerzo a decir qué cultura quiero tener, qué valores quiero que mi negocio defienda en el largo plazo. Te dejo un fuerte abrazo, te espero en el episodio 10, que dicho sea de paso es el último episodio de esta primera temporada de Eureka, este podcast de hallazgos emprendedores. Te dejo un fuerte abrazo nuevamente y nos vemos en la próxima. Gracias por quedarte.